Bueno, una vez subida la información de las granulometrías, eh, se debe proceder a realizar lo que es el procesamiento de la información. Eh, Seguidamente se debe agregar lo que son la granulometría de finos de cada una de las zonas, como ya lo he explicado para estas muestras anteriores. Tenemos las muestras del 4, control C, clic derecho, pegamos como valores, luego transponemos. Y esa primera corresponde al peso total peso del suelo húmedo. Se pegan en esta zona. Y los otros a los pesos de las muestras. En este caso la zona 2 no tiene material fino. Es igual, se puede corroborar revisando la hoja de la zona 2. Justo aquí no tiene presencia de material fino. Y SF significa sin finos. Esto implica que esta granulometría se tiene que prolongar en toda esta zona que no tendría material fino. Y el tipo de granulometría sería directo o normal. Vamos con los del día 5. Damos control C, pegamos, a ver, control C, pegamos resultados, transponemos y primer valor peso de muestras, y segundo valor, que son los finos. ¿Sí? Una vez que se ha pasado la información de granulometrías, límites de humedades, chequeamos los mensajes de alerta de las hojas. Aquí tendremos que agregar a partir de esos son los ensayos múltiples que tienen que ver con ensayos de abrasión, sulfatos. Son muestras que se utilizan para otros ensayos que no tienen que ver con clasificación y granulometrías. Lo que vamos a hacer ahora es calcular el peso seco en función del peso húmedo y el contenido de humedad. Esto es igual al peso húmedo que multiplica al porcentaje de humedad, al 100% menos el porcentaje de humedad. Para poder hacer esa corrección tenemos que revisar los resultados de contenido de humedad. En este caso tenemos que ver los resultados del día 30. En el día 30 tenemos 3 humedades al inicio, que son estas de aquí. Perdón, acá. Y otras 3 humedades después. Control C. Transponemos. Y pegamos en el día 30 lo que son contenidos de humedad. Listo. Para el día 30 tenemos también lo que son ensayos de límites, que serían estos 3 de aquí, hasta aquí. Pego con valores, control C,
transponer, control C, y pegamos a partir de la parte donde dice límite líquido de este color. Revisamos que no se extienda más allá del contenido del límite plástico y ya podemos empezar a hacer los chequeos. Guardamos. Para poder revisar los contenidos de humedad nos vamos a ver, antes de realizar el contenido de humedad vamos a lo que es el ingreso de la revisión de las granulometrías de gruesos, principalmente las que tienen el método normal. El método normal implica que se hace granulometría completa del material. Entonces estos resultados se tienen que, a la final el peso total al final de la granulometría tiene que ser igual, o el peso al final de la granulometría tiene que ser igual al peso total. Es decir, nosotros aquí aplicamos granulometría del método normal, esta sería la granulometría al final y tiene que coincidir con el peso de la muestra. Vemos, por ejemplo, acá hay otra que es granulometría normal. Estos son los pesos de las muestras. Y en este caso, pues, este peso tiene que coincidir. Y siempre que es granulometría normal y no hay finos, se prolonga, se pone, los pesos se van hasta el final del retenido acumulado. Es decir, se mantiene. El último valor se mantiene hasta el final de la granulometría. Entonces revisamos que justo donde no hay granulometrías corresponden a métodos de granulometría normal. Serían estos de aquí. Damos control C y pegamos toda la serie del ensayo. Aquí tenemos otra. Y aquí tenemos otra. Listo, vemos que al llenar eso algunos valores de alerta se han quitado. Eso es porque eso sirve para validar la información completa, que se llena la información. Entonces ahora sí vamos a revisar lo que son algunos mensajes de alerta. Nos vamos, ya por ejemplo aquí lo que nos pide es ingresar el dato de muestra seca. Entonces antes de empezar a ingresar las granulometrías de finos tenemos que revisar los contenidos de humedad para ver que no existe una variación mayor al 0.2%. Si queremos revisar lo que son humedades nos vamos al final y aquí podemos ir chequeando los resultados de contenido de humedad. Aquí una variación de más de 2%. Y aquí en esta zona me indican por qué se muestra el mensaje de alerta. Puede ser por límite líquido, granulometría, tiene que ver con los pesos, límite plástico, porcentajes de humedad. En este caso, límite plástico indica que tiene límites y que no se ha puesto el valor de la gráfica donde se interseca la línea de tendencia con el valor del límite líquido, entonces faltaría agregar esa información. Y aquí en estos que dice humedad tendremos que chequear el peso que no sea mayor al 2% de variación. Entonces, en este caso tenemos esta muestra y vamos a revisar lo que son los contenidos de humedad. En este caso las muestras que tienen
que revisarse los contenidos de humedad son las 755. $762, 764, 770 y 771. $176, 186, 787, 788, 793, 796. Podemos tomar una captura de los resultados de esta manera. Seleccionamos, vamos donde dice cámara, picamos y de ahí nos podemos ir a la zona de donde se ingresan los resultados. Y picamos. Entonces aquí podemos ir viendo los resultados que vamos obteniendo para la celda que se está visualizando, que se pinta de amarillo. Ya esta sería la primera. Tenemos un resultado de humedad de 7.39 y 7.18, el cual es mayor al 2% de variación. Todo se relaciona con el peso de muestra seca. Tenemos el 762. Tenemos el 764. Control Q.
control Q para ir visualizando los resultados. Siempre aquí se muestran lo que se está visualizando en la hoja de clasificación. Es el 793, control Q. Se visualiza en lo que es límite, perdón, en clasificación. Luego regresamos a registro y aquí visualizamos, justo lo pongo debajo de la celda en la cual vamos a trabajar. Sesenta y uno, 71.
revisamos si está dentro del rango. No debería dar alerta en humedad, estamos bien. Tenemos que chequear ahora las alertas por límite, que básicamente es ingresar la parte de lo que es la gráfica. Entonces vamos a ir ingresando lo que es los límites. Para ello hacemos una captura similar. Nos vamos al primero. Para saber que tiene límites, nos vamos acá donde están los resultados, y aquí podemos ir viendo que todos estos de aquí tienen ensayos de límites. Entonces todo lo que es zona 1 tiene límites según los ensayos que se realizan, zona 1 a C antes de colocar. Entonces podemos hacer un filtrado de zona 1 a C para el análisis de lo que son límites. Filtramos en la semana que vamos a trabajar, la 46, nos vamos a zona 1 y empezamos a trabajar. Se la podemos borrar. Acá tengo algunas capturas que ya se han venido realizando, siempre se van al final del filtrado, por eso es que asoman ahora. Entonces podemos usar esta, que básicamente lo que hace es capturar lo que son límite líquido y plástico. Entonces vamos a ver la celda que me dé el límite. Antes de ir al valor gráfico del límite, tenemos que revisar que los porcentajes de humedad de los límites no estén con demasiada diferencia. Entonces, uno se tiene que ver con límites y este tiene que ver con límites también. Entonces el primero que vamos a analizar es 754. Es el que vamos a analizar. Más acá. Listo, tenemos el límite plástico, está bien. Vamos a poner un límite de más o menos 19, 19.5, 19.4, 19.3, estamos ahí. A ver, los límites solo tienen las muestras que son AC. Es decir, estas. Este 155. Estamos con un límite de más o menos 22, de 20, de 21, la siguiente, estamos con un límite de más o menos 20, estamos llenando lo que son límite líquido.
Tenemos el 762 también, con un límite líquido de 21 aproximadamente, 21.5. Estamos ahí. Un 763 de 21, tomamos el límite, estamos bien. 764, el límite de un 22, un 24, estamos por ahí. De los que son DC no se hace límites, entonces directamente esto nos saltamos y se ve que los errores son en los DC, en los AC, perdón. Entonces vamos al siguiente, los son los 3 primeros. Límite líquido. En 22 también. En 20. 770. En 21. Vamos ya con el otro grupo. Estamos en más o menos un 22, donde se intersecaría esta línea. Es como el siguiente. Estamos hablando de un 22 también. Es como el siguiente. Un 24.5. Los otros son de C. Bueno, y estos ya no tienen ensayos de límites, entonces estaríamos completos con lo que son límites. Estamos ya en la semana 46, vemos que en las granulometrías hay un tema de pesos. Para saber en dónde está el error, pues simplemente tenemos que ver a qué celdas hacen referencia los valores. En este caso es pesos, pero de granulometría. Por ejemplo, en esta dice que hay un peso que no es mayor, entonces tenemos que revisar las granulometrías. En este caso la del día 30. Vamos a revisar la granulometría del día 30. Vamos a abrir la granulometría del día 30 para ver este valor, más que todo en el número 6. Sí, vemos que aquí hay que hacer un ajuste en el tema de formato GTMV15. Vamos a desproteger la hoja.
A ver, perdón, aquí tenemos 4.85 y como en este caso dice 0 porque no se ha retenido nada, pero el valor tendría que mantenerse en 4.85. Se mantendría siempre el valor, nunca puede pasar de un valor positivo a uno negativo porque siempre se trabaja con acumulados. Eso en cuanto a la muestra número 7 después de colocar. Eso significa que en este caso el valor se mantiene, este valor de aquí. Y para las muestras de acá abajo, vamos a ver qué tipo de alerta nos da. Límite plástico. Vamos a revisarla. Tenemos 15 y 13. Promedio es 14. Vamos a trabajar con el promedio. Y esos de acá tienen error de granulometría, entonces vamos a chequear las granulometrías. Como dije, nunca pueden pasar a un valor 0, significa que tendríamos que chequear el archivo del 3 para asegurarnos de que en esa celda, en ese tamiz no se retuvo material. En este caso, esto implicaría que estos materiales no se retuvo material, sin embargo, se tiene que mantener el retenido acumulado. Siempre que el valor se tenga, por ejemplo, si no se retuvo nada, aquí nunca puede ir 0, siempre se mantiene el último valor. Entonces, por ejemplo, en estas que va a 0 hay que hacer la observación indicando que como se trabaja con pesos retenidos acumulados, estos valores se mantendrían. Eso hay que mantenerle presente 4.85 y 4.85. De esto sería en la fecha, siempre revisamos el año, mes y día, entonces este es el 2024, enero 3. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Más que nada cuando se ingresa información. Entonces, al no haber peso aquí se mantienen estos valores. Porque siempre se trabaja con retenidos acumulados. Entonces, al hacer ese ajuste, tenemos que chequearlo también en las otras, por ejemplo en estas de aquí. Y en estas muestras de aquí. Y aquí también. Listo. Tenemos que ver siempre, fijarnos en los mensajes de alerta. Aquí tenemos uno en la 794. Nos vamos casi al final, todo a la derecha, y nos dice que hay un porcentaje mayor al 2% en contenido de humedad. Damos control Q. Vemos la humedad de 11.99 y 11.58. Vamos a acoplar un promedio que es de 11.78. Entonces vamos acá. Vemos lo que es humedad.
Entonces, lo que son humedades, tenemos que ajustar el valor a un promedio que sería 11,99 y 11,58 serían a un 11,78. Para bajar el peso hay que subir este valor. Entonces ahí estamos en un 11,82 y aquí en cambio vamos a subirlo. Para subirlo hay que bajar el peso. Estamos en un 11,80 y se ha quitado lo que es el mensaje. Ahora, por ejemplo, podemos analizar las zonas 2, 3 y 6 para ver si es que se muestra algún tipo de error. En estas zonas no se hacen granulometrías, pero sí hay que tener en cuenta que por ejemplo, se pueden generar mensajes de alerta. Venimos aquí, tenemos por el tema de pesos una alerta. Entonces revisamos. Ya, por ejemplo, aquí tenemos 36 y pasa a un 33. Posiblemente es un número intermedio que sería un 38. Se quitó el mensaje de alerta. Y bueno, una vez que revise que no haya mensajes de alerta, bueno, estamos trabajando con las zonas 2, 3 y 6. Se chequearía que ya lo que son para lo que son las granulometrías con materiales finos, se haría lo que es la colocación de determinar el peso seco. Como nosotros trabajamos con peso húmedo, vamos a determinar el peso seco del material. Para ello pues vamos a quitar los filtros y trabajar directo en la semana 46. Vamos a guardar los resultados. Entonces bueno, siempre hay que ir guardando. Y el peso seco sería igual al peso húmedo por... Sabemos que la humedad se mide en porcentaje, entonces si tengo un 90% de humedad, tendría que el porcentaje que se tiene que quitar sería el factor que tendríamos que restar el 8%. Pero para restar ese 8% tendríamos... A ver, hay ruido por aquí. Bueno, para calcular el contenido de humedad hacemos esto por el 100%, porque estamos midiendo porcentaje, menos el porcentaje de humedad que tenemos, que es el que se calcula en esta celda, y como es porcentaje lo dividimos para 100. Por eso es que para calcular el peso seco tenemos que siempre chequear que las humedades se encuentren bien. Entonces aquí tenemos ya, para poder arrastrar siempre tenemos que verificar que no esté con filtros acá arriba. Pues control C, todo el que tiene finos, que es zona 1 y zona 2, tenemos que pegar con clic derecho, pegar estas fórmulas, pegar con valores. Por ejemplo acá, todas estas estamos pegando ecuaciones, revisamos que se estén copiando correctamente. Aquí tenemos por ejemplo 3 de AC y 3 de C. Tranquilamente esto si lo pegamos como valores así para que se pegue la fórmula. Acá tenemos un error porque no se trabajan con puntos sino con comas. Listo. Luego ya daremos el formato. Entonces, perdón, como este es normal, no se debería hacer este cálculo, este que es simplificado sí lo debería tener. Listo. Tenemos 3 AC y 3 DC. Zona 2 no tiene finos, por eso es que no se incluiría este cálculo.
y luego tenemos que este mismo esquema se repetiría acá. Copiamos inicio, copiamos propiedades, formato de celdas número 2. Y estas serían ya básicamente nuestras muestras con peso, ya para que quede como valor, para que quede independiente del archivo. Le damos clic derecho y pegamos como valores. ¿Ya? Esto en cuanto al peso de finos. Entonces, ya para continuar con las revisiones tenemos que ver que no se muestren celdas con error o con X, que es lo que, por ejemplo, esto me da negativo, indica que tenemos un valor que chequear. Esto tal vez no se muestra en alerta, pero sí es algo que hay que considerar. Aquí, por ejemplo, tenemos zonas 2 con 20% de finos, que son aquí 30%, habría que tenerlo presente y comunicarlo oportunamente, ya que tenemos bastante presencia de finos. Entonces vamos a ir chequeando. Ya luego iremos poniendo las etiquetas para poder revisar las gráficas. Ya sería más al final. Por ejemplo, aquí tenemos la granometría del número 10. Vamos a chequear. Por ejemplo, aquí dice que es el método simplificado. Estamos trabajando con una humedad de 400. Muy bien, aquí tenemos una coma, un punto. Algo que podemos hacer para chequear eso es ir a la opción que dice reemplazar y ponemos reemplazar puntos por comas. Reemplazar todos. Entonces, estamos aquí en la semana 46, estamos ya en esta zona. Vamos a guardar. Luego tenemos que, por ejemplo, aquí tenemos en esta granulometría mensajes de error en la 784. Vamos a ver a qué se debe. Significa que me están dando valores negativos. Por ejemplo, tenemos 418. 418.93. Estamos en 131. 318. Y tenemos valores negativos a partir del número 4. Este es el método simplificado. $40.200. Bueno, aquí algo que está pasando es que el 40.200 ya ha llegado acá. Entonces, si nosotros tenemos 40.200, 40.300, ya llegamos al valor máximo de eso. Habría que chequear porque no estamos en 40.200. Igual estamos en 40.400. Habría que echar el chequeo de este. Pero básicamente esta debería ser la fuente del error. Vemos que los finos están por un valor de 20-30%. En este caso es un error que hay que tenerlo presente, que puede ser de campo, ¿no?
Estamos a un 20% de finos. Este de aquí. $318. Hay que tener en cuenta que el valor que tenemos de finos debería estar dentro de un valor promedio o aproximado cuando necesitamos un poco este chequeo de información. Sería un zona 6, tenemos que chequear con zona 6 que tenemos. Las zonas 6 están en el 93 de arenas, 4%, 1 de finos. Bueno, estábamos con este zona 6. Revisamos también, bueno, acá tenemos algunos valores. Hay que tener en cuenta que normalmente las granulometrías no están por un 17, están por un 20%, que por lo que se ve se está teniendo un porcentaje importante de finos, mayores al 20%. Para zona 1 principalmente, vamos a filtrar. Zona 6, zona 1. Y vemos que sí, que tenemos en algunos porcentajes de 30, de 20%. Si vamos a la semana 46, estos valores que son mayores a 20% habría que chequearlos. De hecho, vamos a poner la condición, vamos a borrar las reglas aquí en esto y únicamente le voy a poner que solo las que sean mayores al 20% que tendrían que chequearse básicamente. Entonces aquí tenemos algunas, por ejemplo, que están en el 30%, 32%, que habría que chequear si esos días efectivamente tuvieron muestras de acuerdo a las fotografías. Voy a pausar el video. Bueno, siempre tenemos que
tener presente el porcentaje de finos que tienen los materiales, ya que al realizar un control de los materiales, principalmente en zona 1, se tiene como un límite de 20%, entonces habría que alertar un poco cuando se tienen granulometrías mayores con porcentajes de arena mayor al 20%. En este caso se marcan con rojo y pues eso tendríamos que poder informar. Se informaría directamente cómo están saliendo las granulometrías, con qué porcentajes de finos. Procedemos ahora a actualizar lo que son etiquetas, principalmente todo lo que es zona 1. Todo lo que es zona 1 puede tener límites, siempre y cuando sea antes de colocar. Entonces seleccionamos zona 1 y seleccionamos antes de colocar, zona 1 AC. Entonces en zona 1 AC ya podemos ver que todos estos tienen límites. Entonces todos los que tienen límites pasan a ser GTM ELA. Perdón. A ver, algo que hay que tener en cuenta es que todos los que son zona 1 AC y DC tienen humedad. Entonces todos estos, todos los que son zona 1 antes de colocar y después de colocar se contabilizan lo que son humedades. Entonces todos estos pasan a ser GTM1. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es ir colocando esa etiqueta a cada uno. Listo. Seguimos así. Todos los que son a 1 AC y DC tiene humedad y luego vamos a llevar la contabilidad de eso. Ya una vez que terminemos lo que son estas correcciones, pues ya procederemos a contabilizar. Listo, todos son GTM1. Ahora todos los que tienen límites pasan a ser GTM1 ELA. ¿Ya? ELA hace referencia a lo que son límites. Entonces, en este caso tenemos 3, 6, 9, 12 límites, que luego nos servirán para lo que son clasificaciones. Y pues básicamente todo lo que son, quitamos los filtros, vamos ya a la semana 46, todo lo demás es GTM. Entonces ya tenemos granulometrías, todo lo que son zona 2 solo son GTM, igual lo que es zona 6 también es solo GTM. Se procede ahora a realizar lo que son las clasificaciones, que eso ya lo explicaré luego. Y un poco una vez que están hechos estos, más bien filtraríamos para hacer lo que son las gráficas de esta semana. Entonces vamos a lo que son zona 6, semana 46, todo lo que es zona 1, la graficamos ahora. Zona 1, semana 46, todo lo que es zona 1, AC y DC. Quitamos los que son múltiples.
tenemos que todo zona 1 es GTM1 y GTM1 ELA. Estos son los códigos. Control C. Y nos vamos a pegar las curvas en zona 1. Vamos hasta el final. Tenemos una granulometría, picamos aquí y hace referencia a la 783. Vamos al registro, la 783, zona 1 DC. Tenemos que revisar qué está pasando. Y aquí al parecer está sin un valor, ¿no? Sería 239. Luego terminaría en 271. También esta es una forma de revisión de curvas que se hace. Y bueno, tenemos algunas curvas que tienen un porcentaje importante de finos. Bueno, y esto ya sería la semana 46. Con la fecha de hoy. Y luego pues vamos a la semana 42. Aquí, perdón, seleccionamos en vez de zona 1. Seleccionamos zona 2. AC y DC, todo lo que son vacías no. Estas son zona 2, control C. Siempre que se hagan estas gráficas hay que revisar que no hayan valores. Y aquí ponerle siempre mostrar porque por ahora hay celdas ocultas o cosas así. O valores que nos puedan inferir en los promedios. Ahora si le damos ocultar. Y esto sería zona 2. Vamos a zona 3. Clic derecho, mostramos. Borramos los códigos que están acá. Revisamos que no hayan códigos más acá abajo. Y filtramos a zona 3. En algunos casos cuando no nos salen las opciones tenemos que empezar filtrando por zona 3 y también tenemos que filtrar por semana, en este caso que sería la 46. En este caso no tenemos en esta semana zona 3, lo que refiere a granulometrías. Entonces tendríamos zona 1, zona 2. Zona 2 está saliendo de la gráfica. Y ya, luego voy a hacer un video de cómo hacer los resúmenes, ya una vez que se ha revisado lo que son las gráficas. Este tema de aquí lo vamos a dar a ocultar. Esto es zona 3, tenemos zona 1, zona 2, tenemos zona 3. Vamos a guardar.